Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 18 de mayo de 2022 y esto es La Contracrónica. Hace algo más de 2 meses, a principios del mes de marzo, altos cargos del gobierno de Estados Unidos viajaron en secreto a Venezuela en un intento por ponerla al día las deterioradas relaciones con el régimen chavista, que es uno de los principales socios de la Rusia de Putin en el extranjero. A pesar de los continuos problemas que ha experimentado su industria petrolera en los últimos años, Venezuela sigue siendo un exportador importante de petróleo, un exportador a tener en cuenta que podría mitigar las consecuencias del embargo petrolero a Rusia, que ya está en vigor, al menos por parte de Estados Unidos. Si Estados Unidos y Venezuela recuperasen la sintonía, supondría el final de la política apadrinada por Donald Trump, la política de derrocar a Maduro mediante sanciones y presión diplomática. Eso mismo es lo que está en juego ahora mismo. El propio Maduro se encuentra sancionado y sobre él pesan acusaciones de narcotráfico. Un tribunal de Nueva York incluso le ha puesto precio a su cabeza, como en el Salvaje Oeste. Pero su régimen no ha caído. Se mantiene con una crisis de legitimidad evidente y sobre la miseria de millones de venezolanos que se han resignado a la dictadura bolivariana porque entre la represión y la inoperancia de la fragmentada oposición no han encontrado el modo de forzar la convocatoria de unas elecciones libres y el retorno de la democracia al país. Biden lleva más de un año tratando de aliviar las sanciones a cambio de un compromiso por parte de Nicolás Maduro de volver a la mesa de negociaciones, de la que se levantó el año pasado en Ciudad de México, negociaciones con los opositores, algo a lo que no parece dispuesto porque no le hace falta, porque en estos momentos se siente fuerte. Una alternativa sería permitir que Chevron, la última petrolera estadounidense operando en Venezuela, aumente la producción y reanude las exportaciones de crudo a las refinerías del Golfo de México, que son unas refinerías especialmente calibradas para procesar el petróleo venezolano, que es un petróleo pesado. Con las sanciones actuales, Chevron todo lo más que puede hacer es realizar un mantenimiento básico a los pozos que explota junto a PDVSA, pero no puede ir más lejos. Si se permitiese a Chevron sacar petróleo de Venezuela y exportarlo al mercado estadounidense, pues no tardaría el mercado petrolero en sí en notarlo. Pero hacer algo así equivaldría a dar un balón de oxígeno al régimen chavista y de forma indirecta al régimen de Vladimir Putin. Y eso es precisamente lo que busca evitar Joe Biden. Rusia se ha convertido en uno de los principales importadores de crudo venezolano últimamente. El año pasado, PDVSA exportó petróleo a Rusia por valor de unos 2.500 millones de dólares. Esto equivale a aproximadamente una cuarta parte de la reserva en divisas del Estado venezolano. Para Maduro, que el mercado estadounidense, el más cercano y el más lucrativo, se le vuelva a abrir de par en par es una excelente noticia. Más aún si no necesita hacer cambio alguno en el interior y puede mantener su política de alianzas en el exterior. Cambiar petróleo por sanciones, en definitiva, sería un regalo inesperado para el chavismo, es decir, que se daría mucho a cambio de prácticamente nada. Un regalo que no solo sería inesperado, sino además innecesario. A finales del pasado mes de abril, el gobierno de Estados Unidos prohibió la importación de petróleo ruso. Aquello en su momento fue muy comentado, pero se sabía desde el principio que iba a tener poca importancia porque la cantidad de petróleo ruso que importa Estados Unidos era muy pequeña. Estados Unidos, por lo demás, tiene una producción propia de petróleo que prácticamente abastece a todo su mercado y aunque realiza operaciones de importación de otro tipo de crudos de distintas partes del mundo, no es un país que tenga la dependencia que tienen los países de la Unión Europea respecto a los proveedores de crudo, como puede ser Arabia Saudí, Nigeria, la propia Rusia. Bien, se sabía que era algo más simbólico que otra cosa. Pero bueno, el embargo de petróleo ruso entró en vigor, esto fue el día 22 de abril. Conforme se supo aquello, todos miraron de golpe a Venezuela, que es el país que más petróleo produce, o al menos que puede llegar a producir en el hemisferio occidental, porque la Venezuela de hoy no es ni sombra, por lo menos desde el punto de vista petrolero, y no solo desde el punto de vista petrolero, en prácticamente todo, no es ni sombra de lo que llegó a ser en su momento. Venezuela era de los países que más petróleo producían en el año 2000 con el cambio de siglo y ahora sigue produciéndolo porque tiene unas reservas probadas que son gigantescas, las mayores del mundo, pero extrae muchísimo menos.
Tras una década en la que ha estado cayendo de manera sostenida la industria petrolera venezolana, es una lástima, lo he traído aquí en alguna ocasión a la Contracrónica, el desastre petrolero venezolano, creo que la titulé hace ya unos años, pero hemos visto cómo ha ido cada vez a menos como consecuencia pues, de una mala gestión sistemática, el desastre bolivariano, petrolífero, que se ha ido cebando con esta industria a lo largo de los últimos años. Bien, pues el año pasado se recuperó esta industria, se recuperó levemente, hasta producir unos 800.000 barriles diarios. Eso puede parecernos mucho, pero claro, si lo ponemos en comparación con lo que Venezuela era capaz de extraer hace 20 años, pues es una fracción. Es menos de una tercera parte de lo que aquel país extraía en torno al año 98, 99, 2000. Es decir, cuando Hugo Chávez llegó al poder. Pero es más que suficiente para sustituir las importaciones de crudo ruso en Estados Unidos. O por lo menos no alcanza del todo, pero sí podría llegar a sustituirlas. ¿Por qué? Porque aparte de tener unas reservas tremendas, podría recuperarlas de manera mucho más rápida si las petroleras estadounidenses vuelven por allí. Habría, eso sí, que casar muchísimas cosas para que esta industria petrolera en Venezuela volviese a funcionar. Esto evidentemente no se puede poner a funcionar de un día para otro, pero sí en un lapso relativamente corto de tiempo, 3 o 4 años, pero tiene que haber decisión por parte del gobierno venezolano. Bien, la relación entre los pozos venezolanos de petróleo y las refinerías estadounidenses es muy antigua, diríamos casi desde siempre. Muchas refinerías del Golfo de México están calibradas para refinar crudo venezolano, que como os decía antes es un crudo pesado. Es un crudo especialmente viscoso y por lo tanto difícil de procesar. Venezuela y los Estados Unidos están de nuevo relativamente cerca, solo les separa el Mar Caribe y el Golfo de México, por lo tanto los petroleros tardan poco tiempo en hacer el recorrido entre las costas venezolanas y estas refinerías que están al sur del país, en la costa de Texas, por ejemplo, que es el estado petrolero por antonomasia de los Estados Unidos. Pero Estados Unidos hoy por hoy no puede importar petróleo venezolano a causa de una batería de sanciones que se aprobaron durante el mandato de Donald Trump. Las sanciones iban dirigidas en aquel momento a presionar a Maduro y a su régimen a que se abriese o directamente a que abandonasen el poder. Trump pensó que castigando de esta manera a sus gobernantes, pues se lo pensarían, al menos dentro del propio régimen, y quizá eso sirviese para aventar a Maduro. Bien, no se consiguió, ni con esto, ni con esta sanción del petróleo en concreto, ni con otras muchas que se aprobaron en aquel entonces. Estados Unidos, de hecho, reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado, y el propio Maduro, como os comentaba en la introducción, está acusado de narcotráfico. Sí, de narcotráfico ante un tribunal de Nueva York. Hay incluso una recompensa que han fijado de nada menos que $15 millones para quien entregue a Nicolás Maduro a la justicia estadounidense. Así que si andáis escasos de efectivo y os queda Nicolás Maduro a mano, eso sí, es algo grueso el hombre, así que os costará escamotearle y lo entregáis en Estados Unidos, os pondrán $15 millones encima de la mano. Evidentemente esto Nicolás Maduro lo sabe, de ahí que se cuide muy mucho eso de salir de Venezuela, por si acaso alguien tuviese la tentación de, ya sea por dinero directamente o por estar a buenas con la Casa Blanca, le termina entregando a los estadounidenses. Y de lo que le acusan es grave. Es decir, podría pasar, si le trincasen, podría pasar el resto de su vida en la cárcel. Y ojo, no sería el primer mandatario hispanoamericano que termina dando con sus huesos en una celda de una prisión de alta seguridad estadounidense. Es decir, no sería ni muchísimo menos algo histórico, sino una constante que ha sucedido en países a lo largo del último siglo, en países de Hispanoamérica, de Centroamérica, sobre todo, pero también de Sudamérica. Bien, pues en esas estaban cuando a principios de marzo una discreta misión diplomática, digo discreta porque no fue secreta en tanto en cuanto todos nos pudimos enterar, pero sí era discreta, por supuesto no era de primer nivel, no iba Antony Blinken, ni el secretario de Estado, ni nadie de primera fila, pero una misión discreta enviada por Biden para negociar o por lo menos tomar contacto.
Esta misión aterrizó en Caracas creo que fue el 5 de marzo, 4 o 5 de marzo, para destensar las relaciones entre los dos países, que están muy perjudicadas desde hace cosa de 4 años. Poco después de esta reunión, el gobierno venezolano liberó a una serie de presos que tenía de la compañía petrolera, por cierto, ni siquiera presos políticos de la oposición, como detalle de buena voluntad. Y luego, por su parte, Biden anunció, ya digo, poco después, el embargo al petróleo ruso. Bien, todo indica, por lo que sabemos, que Joe Biden busca la distensión con el régimen chavista. Parece que asumen, o ha asumido ya, que continuará en el poder mucho más tiempo, y no lo sé, quizá alguien en el Departamento de Estado le ha sugerido mejorar las relaciones con Nicolás Maduro para sustituir el petróleo que viene de Rusia, sustituirlo por petróleo venezolano, obviamente, y fundamentalmente, y esto es lo principal, para tratar de abrir una brecha entre Putin y uno de sus principales aliados en América, por no decir el principal aliado. Tendríamos también a Díaz-Canel en Cuba, pero Putin se toma más en serio a Nicolás Maduro que a Díaz-Canel porque Venezuela tiene más importancia, además es un país más grande y más estratégico. La armonía entre el chavismo y el régimen de Putin es ya vieja, viene de unos cuantos años atrás. Hace 15 años, coincidiendo con la última expansión de la OTAN hacia el este, y cuando Bush dijo aquello de invitó a Ucrania y a Georgia a unirse a la Alianza Atlántica, en aquel momento Putin, que estaba ya especialmente ofendido por aquello, se interesó por devolvérsela a Bush metiéndose en el patio trasero de Estados Unidos, es decir, metiéndose de cabeza en el continente americano. Y claro, en aquel momento nadie mejor que la Venezuela de Hugo Chávez para abrirle la puerta de ese patio trasero de par en par. Desde entonces la relación es inmejorable y ha sido inmejorable hasta el momento presente. Rusia se ha convertido en el principal proveedor de armas del ejército venezolano y hace 4 años, cuando Maduro vio de cerca su final, durante al menos unas semanas, estaba sitiado por las sanciones occidentales, por sus propios vecinos de Hispanoamérica, la Unión Europea, veían que esto fue sobre todo a principios de 2019, cuando Juan Guaidó fue elegido en Cabildo Abierto, presidente encargado. Bien, en aquel momento, en esos meses tan negros que tuvo entre finales de 2018 y principios de 2019, en aquel momento, y contra ciertos pronósticos, porque pensaron que nadie tan lejano como Vladimir Putin iba a meterse en este asunto, pues bien, Putin acudió en su auxilio. Lo comentaba aquí hace años en la Contracrónica. Comentaba cómo le había ofrecido la mano, le había enviado incluso, le había prometido enviarle soldados y bombarderos a Caracas para defenderse en el caso de que Donald Trump intentase una invasión de Venezuela. Es decir, que tratase de sacar a Maduro y a su gente del Palacio de Miraflores por la fuerza. Llegó a subir la apuesta a Putin hasta ahí. Llegaron a aterrizar incluso, hay fotografías y vídeos de aquella época en los que se puede ver aterrizar algunos bombarderos estratégicos rusos en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas. Vamos, que la cosa se puso caliente, no mucho, la verdad, porque tampoco escaló demasiado. Trump dijo desde el principio que no tenía intención ninguna de invadir Venezuela, ni de emplear un solo soldado de la Armada estadounidense o del ejército estadounidense para cambiar el régimen de Venezuela, y que con las presiones que estaban ya haciendo sobre ese régimen, más las sanciones que se estaban aprobando en cooperación con la Unión Europea y con muchos países de Hispanoamérica, que con eso bastaría. Bien, en aquel momento Maduro se lo agradeció eternamente a Putin, que no tenía todavía tan mala fama como hoy, y lo que ha hecho es devolverle el favor, apoyando sin fisuras la invasión de Ucrania. Fue de hecho de los primeros mandatarios internacionales que a finales del pasado mes de febrero se subieron al carro de Vladimir Putin diciendo que le asistía la mayor de las razones para hacer lo que estaba haciendo. El problema que tienen ambos autócratas ahora es que los dos son unos parias internacionales. Hace 4 años solo lo era Maduro, pero no lo era todavía Putin. Están los dos fritos a sanciones. Hasta el mes pasado, el mes de marzo tendríamos que irnos, hasta principios del mes de marzo, el gobierno venezolano, de hecho, eludía en gran medida las sanciones que le había impuesto Occidente gracias al apoyo ruso.
pero ahora es mucho más complicado llevar dinero hasta Caracas vía Moscú, que es como lo estaban haciendo por la venta de petróleo con descuento en el mercado internacional, especialmente en China. Sacar dinero de Rusia de 2 meses a esta parte se ha convertido poco menos que en misión imposible, y los que están poniendo crudo con descuento en el mercado internacional hoy por hoy son los propios rusos. De manera que para que Biden atraiga a Maduro tiene que ofrecerle algo que le interese de verdad, como por ejemplo levantar por completo las sanciones que pesan sobre la exportación de crudo. Eso sería algo que Maduro sentiría como algo francamente útil. Eso les permitiría por empezar venderlo a precio de mercado, cosa que no están haciendo ahora mismo, y en Estados Unidos, que es el destino tradicional de las exportaciones venezolanas, ya digo, como decía antes, por la cercanía, pues lo comprarían en grandes cantidades. Sería un cambio radical para PDVSA, para el petróleo venezolano en sí. Venderían petróleo más caro y además podrían servir mucho más del que están sirviendo hasta ahora. No olvidemos que China está en el otro lado del mundo. En lo que va el petrolero y vuelve, pues ya se va bastante tiempo. Queda aún una petrolera estadounidense operando en Venezuela, como os decía al principio. Es la petrolera Chevron, que es originaria de California, que tiene permiso para mantener en funcionamiento la infraestructura de esta petrolera en el país, pero no para enviar petróleo a las refinerías estadounidenses, que es lo que a los dueños de Chevron y a sus accionistas les interesaría, porque podrían sacar muchísimo petróleo de allí y enviarlo a unas refinerías que están, como os comentaba antes, preparadas, especialmente preparadas para procesar ese crudo. Es un crudo muy especial el que sale de Venezuela, y se hicieron ya en muchas de ellas, pues en la época todavía de Citgo y de la gran relación petrolera entre Estados Unidos y el siglo pasado, estoy hablando, Estados Unidos y Venezuela. Bien, algunas de esas refinerías se construyeron pensando en los crudos que provenían de Venezuela. Bien, aquí como vemos, Biden se encuentra entre la espada y la pared. Quiere perjudicar a Putin, pero sin beneficiar demasiado a Maduro. Quiere soplar y sorber a la vez, en una palabra. La dictadura de Maduro, además, se ha consolidado bastante en los últimos 4 años, mucho más de lo que nos gustaría. Debe decantarse Biden entre una aproximación realista al problema o, por el contrario, mantenerse en el idealismo. Puede probar soluciones híbridas, pero vamos, en el fondo no hay más que esas dos tendencias. O se decanta por la primera, por el realismo absoluto, necesito petróleo, he dejado de comprárselo a Putin y voy a empezar a comprárselo a Maduro, aunque en ese caso, si apostase por el realismo más puro, directamente debería comprarle petróleo a los rusos. Pero bueno, si quiere ser realista, según están las cosas, deshacer todo lo que se ha hecho con Venezuela en los últimos años y pasar a comprarle petróleo, levantar las sanciones y asunto resuelto, o directamente por el idealismo, que antepongan principios como los derechos humanos, la libertad, la democracia, etc. No olvidemos que cuando Estados Unidos actúa en el mundo, al menos sobre el papel, actúa para defender ideales elevados. No siempre es así, como bien sabemos, pero vamos, siempre que interviene en el extranjero, desde hace ya un par de siglos, dicen defender la democracia, dicen defender el orden liberal, los derechos humanos, etc. La política exterior de Estados Unidos, de hecho, lleva 2 siglos debatiéndose entre estos dos extremos, el idealismo o el realismo. En unas ocasiones ha tocado más a lo primero y en otras más a lo segundo. Así que nos encontramos ante el dilema eterno de todos los presidentes de Estados Unidos, pues desde principios de mediados, por lo menos, del siglo XIX, desde que empezaron a meterse en México. Lo primero, lo del realismo tiene sus riesgos, ya que aparte de legitimar al régimen chavista, después de haberle condenado a la horca hace muy poco tiempo, hace solo 4 años, es poco probable que Maduro abandone del todo a Putin y a otros autócratas enfrentados a Estados Unidos, como por ejemplo los ayatolás iraníes. Es decir, podría ser que apostase por el realismo y realmente no consiguiese tampoco nada a cambio. No consiguiese que Maduro se aliase con Estados Unidos. Perdonadme la expresión, que Maduro se convirtiese en uno de esos hijos de puta, nuestros hijos de puta, que decían antiguamente, uno de esos dictadores hispanoamericanos que son deficientes en todo, pero que a cambio sirven a los intereses de Washington. Bien, las probabilidades de que Maduro se convierta en ese tipo de dictador son, la verdad, hoy por hoy
y creo que mañana por mañana también, son muy remotas. Algunos incluso dudan de que tras 2 décadas de desidia, de corrupción, de mala gestión de petróleos de Venezuela, los pozos en aquel país, los pozos petrolíferos, puedan aumentar sensiblemente su producción, al menos en el corto medio plazo. Podría encontrarse Biden con que da mucho a cambio de prácticamente nada. Ese es el gran riesgo. En el mejor de los casos, y esto según los expertos, Venezuela, en el corto medio plazo, podría aumentar la producción de los actuales 800.000 barriles diarios a como mucho 1 millón de barriles. Y estamos tirando por la parte alta. La mayor parte del petróleo venezolano en estos momentos se exporta a China mediante contratos previamente cerrados, como todo en esta vida, sobre todo cuando estás vendiendo cosas caras. Podría una parte de ese petróleo o del nuevo que vayan a extraer desviarse hacia el mercado estadounidense, pero lo más seguro es que no bastase para suplir el crudo que llegaba desde Rusia y que les estaba llegando pues hasta el mes pasado, hasta el mes de abril. Y más importante aún, ese petróleo no tendría impacto alguno sobre el precio en el mercado mundial, ya que su cantidad es muy pequeña. Y si quiere más petróleo en el mercado, Biden no es porque tenga afición porque haya más petróleo en el mercado, es porque quiere que baje el precio de la gasolina y del gasoil en Estados Unidos, que está por las nubes. Bien, esto no conseguiría hacer bajar, por lo menos de manera apreciable, el precio del galón de gasolina en Estados Unidos. A ver, no estamos hablando además con Venezuela de un país petrolero que tenga todos los mercados cerrados, es decir, que sea incapaz de exportar un solo barril de petróleo. No, ni mucho menos. Ese no es el caso. Un país que está completamente, bloqueado y que de pronto se le abren esos mercados. No. Estamos hablando de un país que ya exporta pues todo lo que extrae a un precio inferior al mercado, cierto es, pero que lo exporta, que le sigue entrando dinero por la venta de petróleo. Permitir la importación desde Estados Unidos haría subir el precio del petróleo venezolano. Sería un regalo total para el régimen de Maduro, que se encuentra en una posición, como os comentaba antes, especialmente fuerte ahora. El régimen chavista, por lo demás, no tiene intención alguna de cambiar. Lo digo para los que piensan que si se le trata bien y se le pasa la mano por el lomo, cambiará. No, si no quiso hacerlo cuando estaba asediado, allá por 2018-2019, no parece que se vayan a mostrar muy proclives a hacerlo ahora, que no tienen necesidad alguna. Hace unos meses, de hecho, Maduro dio la orden de levantarse a sus negociadores de la mesa en las negociaciones que sostenía con la oposición en Ciudad de México. Los mediadores de estas negociaciones, que eran los noruegos, se quedaron un tanto sorprendidos, porque realmente pensaban que Nicolás Maduro estaba dispuesto a hacer alguna concesión. Pero es que nunca ha estado dispuesto a hacer concesiones de ningún tipo, y menos aún cuando no necesita hacer concesiones, como es el caso ahora. Las negociaciones le han servido para ganar tiempo y sobre todo para dividir aún más a la oposición y debilitarla. Del resto, pues ya se han encargado los propios opositores, que conspiran unos contra otros, buscando un acuerdo más o menos ventajoso para su facción, o a menudo ni siquiera eso, para ellos mismos a título individual. A Maduro solo le interesa negociar en tanto en cuanto puede ganar tiempo con ello, ya digo, o dividir a la otra parte. En esto sigue el manual de Fidel Castro. Nunca, jamás cede un palmo y trata de que el otro lado de la mesa se fragmente. Lo ha conseguido con la oposición, y también con la comunidad internacional. Ya no existe un frente unido contra el chavismo en Europa y América, como llegó a haber hace 4 años. Esto no hay que irnos muy lejos. Hay gobiernos en Hispanoamérica, como el de Argentina o el de México, que simpatizan con él y evitan a toda costa censurar los excesos de su régimen. Para romper ese círculo vicioso, solo cabe mantener las sanciones y obligarle desde fuera a ceder. No cambiar petróleo por sanciones, en una palabra, sino cesiones por sanciones. Para avanzar a través de una negociación, mediada evidentemente por una tercera parte, es imperativo que Estados Unidos, que la Unión Europea y que el Grupo de Lima, que lo forman países hispanoamericanos, consigan que se vuelva a sentar en la mesa de negociaciones. Una vez allí, pues tienen que ir poniendo precio una a una a las sanciones. Ese precio ha de pasar por unas elecciones libres y el restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela. Esto ha de incluir, por supuesto, la liberación de todos los presos políticos y la reconstrucción del Poder Judicial, que es un elemento clave que explica la longevidad y la impunidad del régimen chavista.
Parece difícil, todo hay que decirlo. Yo no es por ser pesimista, pero con Venezuela ya sabéis que la esperanza la casi perdí hace tiempo. Seguramente sea muy difícil, pero es que es la única opción factible para acabar con el origen del problema. Una Venezuela que haya recuperado la democracia y el pluralismo político puede convertirse en un socio fiable de Estados Unidos y del resto de Occidente, en todo y además en materia energética. Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de crudo de todo el planeta. Posee también la 8ª mayor reserva de gas natural. Esas mismas reservas no serán explotables mientras no afluya inversión extranjera que permita recuperar ese petróleo y ese gas y ponerlo en el mercado. Esto sería una solución más a largo plazo, pero una solución definitiva. Y además los venezolanos recuperarían de paso su país. Lo agradecerían, porque supondría el fin de la pesadilla bolivariana, exceptuando, claro, esa minoría que está a favor del régimen porque vive del régimen. Pero no solo los venezolanos, el resto del mundo también. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Tony, de Barcelona, que hace una reflexión en torno al programa que hice con Irene Aguiar y Alberto Garín hace ya cosa de 2 meses más o menos sobre el deporte femenino. Acabo de escuchar el programa donde hablabais del deporte femenino y la inclusión de los deportistas trans, hombres que transitan hacia ser mujer. Y bueno, aparte de que está muy bien traído el tema, decir 2 cosas. Una, que es curioso cómo al utilizar el lenguaje parece que aceptamos cosas que para mí son imposibles, como el hecho de que un hombre pueda transitar a ser mujer y cambiar su sexo biológico por el hecho de realizarse 1, 2 o 1000 operaciones, da exactamente igual. Otra cosa es que luego pues prefieren que la llamen Manuela en lugar de Manolo y se la considere como de género mujer, pero siempre va a ser algo artificial. Nunca una persona va a cambiar su sexo biológico por el hecho de hacerse X transformaciones. Y lo segundo que quería comentar es que, claro, como ya he oído en otros sitios, esto no solamente es un tema de quedar primero o segundo en una competición, es que puede haber un problema realmente de seguridad. Si un hombre que ha transitado hacia mujer se pone a competir en taekwondo y le da un mal golpe a una mujer, pues será mucho más fácil que le provoque lesiones más graves que si es una mujer de sexo biológico compitiendo contra otra. Bueno, pues nada, dejarlo ahí y felicitarte como siempre por la contracrónica y un saludo. Pues vamos a ver, Tony, aunque hablemos de sexo cuando alguien se hace una operación de cambio de género, el sexo no se puede cambiar. Decimos erróneamente operación de cambio de sexo. No es propiamente así. Con el sexo se nace y lo tenemos hasta el último día de nuestra vida. Lo que se puede cambiar es el género. Por eso se habla de cirugía de reasignación de género y de terapias de sustitución hormonal para cambiar de género. Con la cirugía lo que se busca es que los órganos sexuales se asemejen, pero claro, ya no pueden llegar a ser idénticos al del género autopercibido. Puedes transitar hacia el género femenino, pero eso no significa que vayas a tener útero. Puedes tener vagina, eso sí, porque existe una técnica quirúrgica que se llama vaginoplastia y nada más. Desde fuera lo va a aparecer y parcialmente desde dentro, pero nada más. No va a ser propiamente una vagina y, por supuesto, útero no vas a tener en ningún momento. Desde el punto de vista biológico, es decir, cromosómico, el sexo de nacimiento no se puede cambiar. Yo nací con el cromosoma Y y no puedo cambiarlo. En nuestra especie la determinación de sexo es genética y cromosómica. Esa determinación se produce en el útero materno y ya no se puede cambiar el resto de la vida. En nuestra especie se va otro fenómeno también que comentábamos en aquel programa, que es el del dimorfismo sexual.
Los machos de nuestra especie son por regla general de mayor tamaño que las hembras. Eso tiene consecuencias en la práctica del deporte y es lo que hablamos aquí con Irene aquel día. Vamos, que se puede uno reasignar el género, pero no cambiar de sexo, por lo que es injusto que las mujeres biológicas tengan que competir con hombres con el género reasignado, en una palabra. Bien, seguimos con Natil, que está en Estados Unidos y que ha empezado a cursar una asignatura de historia en la universidad y allí se ha encontrado con lo siguiente. Te quería hablar porque, mira, estoy en la universidad, estoy estudiando programación, es un minor de 2 años aquí en Estados Unidos. Y sabes, como me ponen materias, se llaman en español, no recuerdo bien cómo es, son materias de estas generales, sí, que tengo que tomar para, sabes, poder obtener mi título. Estas materias pueden ser matemáticas, inglés, sociología, psicología y cosas así. Yo elegí historia porque a mí me gusta la historia, por eso estoy suscrito a este canal primordialmente. Y decidí tomar historia de la civilización occidental 1 y 2. ¿Qué pasa? Elegí esta materia porque no quería pasar por sociología, ni psicología, ni nada de esas surderías que dan aquí. Porque es que todas las materias, hasta matemáticas, están dadas con perspectiva marxista. ¿Qué pasa? Ayer empezó el semestre. Yo estoy adelantando unos quizzes y unas cosas y entro a la primera unidad. En la página 8, lo primero que me topo es con la historia de Mesopotamia y todo eso. Y me topo con la joyita de que el mercado acabó creando esclavos en Mesopotamia. Que gracias al comercio, al que la gente estaba, ¿sabes? Acumulando wealth, vendría a ser, ¿sabes? Riqueza. Los que tenían tierras y tenían excedentes de riquezas, pues podían esclavizar a los otros que no tenían. Luego, el último párrafo que sigue a ese aclara, si hay un lado positivo de la esclavitud antigua, es que los blancos también eran esclavizados. Literal. A lo que luego pone un link en donde dice, para ver más sobre esto, clique al link. Cuando das clic al link, te manda a otro párrafo que dice que la esclavitud étnica fue cosa del siglo XV y que fue totalmente desde los europeos hacia negros. A lo que yo me pregunto, a ver, si eres profesor de historia, debiste haber escuchado sobre los beberiscos, creo que se llaman en español, los piratas beberiscos, que incluso Estados Unidos tuvo una guerra con ellos, e incluso Estados Unidos le pidió ayuda a Marruecos para poder acabarlos, porque eran moros que objetivizaban a blancos para esclavizarlos. O sea, todo súper surreal y súper marxista, y la verdad que no sé qué hacer. Bueno, Natil, pensar que el comercio entre seres humanos nace con la civilización es no conocer la naturaleza humana y tampoco conocer nuestra propia historia. Los seres humanos comerciamos siempre y en cualquier circunstancia. Las tribus de cazadores-recolectores que han llegado hasta nuestros tiempos, que hay todavía, quedan algunas en África, comercian y son cazadores-recolectores, como los paleolíticos, comercian con otras tribus, lo que nos lleva a pensar que los humanos del paleolítico también lo hacían. El comercio nace porque siempre estamos incompletos, es decir, siempre tenemos algo en exceso, algo que nos sobra, que estamos dispuestos a cambiar por lo que le sobra a otro. Bien, no es descabellado pensar que las tribus paleolíticas intercambiasen, qué sé yo, pieles, lanzas o herramientas de piedra tallada. Resumiendo, que el mercado, es decir, el intercambio libre y voluntario de bienes y servicios, no es una consecuencia de la civilización sumeria, como te han explicado ahí, sino que estaba ya ahí antes. Lo que hicieron las primeras civilizaciones, en Mesopotamia y en otros lugares del mundo, pues fue mejorar los mecanismos de ese intercambio. Respecto a la esclavitud, a ver, por desgracia los seres humanos se estuvieron esclavizando los unos a los otros durante miles de años. Lo comenté en una contrahistoria ya de hace ya un tiempo, creo que la titulé La breve historia de la esclavitud. La tenéis ahí en el archivo de la contrahistoria. Por supuesto, los seres humanos han estado esclavizando sin mirarse el color de la piel. Se esclavizaba por regla general al derrotado en la guerra, que conservaba la vida a cambio de someterse totalmente al vencedor. Erradicar la esclavitud llevó muchísimos siglos. El proceso arrancó en los primeros siglos de nuestra era y no concluyó hasta el siglo XIX, al menos en Occidente. En ciertos lugares de África, la esclavitud se ha mantenido hasta el momento presente, por desgracia. Eso evidentemente no
te lo van a decir porque les estropea el relato, claro está. Bien, vamos ahora con el tema este del bilingüismo en las escuelas españolas, del que hablábamos la semana pasada. Así que vamos a dar paso a Daniel, que es de Huelva, y que nos habla de esto mismo y aprovecha para incluir también lo de las mascarillas. Quería darte, como siempre, la enhorabuena por todos tus programas. Te sigo desde la pandemia y quería hacer un comentario doble sobre un par de aspectos. Uno que se viene comentando en el programa respecto del sistema educativo. Creo que era el compañero Diego el que ha comentado algo sobre el tema del bilingüismo. Yo soy profesor aquí en Andalucía y la verdad que lo considero en líneas generales un gran fracaso. Que consiste simplemente en que los chicos aprendan pequeña parte de vocabulario de esa asignatura que se da en inglés y que realmente ellos no llegan a expresar los conceptos ni en inglés y ni siquiera, por desgracia, en español son capaces de asimilar dichos conceptos o dichas ideas. Por otra parte, también te quería comentar, que seguro que quizá te hace hasta cierta gracia, una pequeña anécdota que me ha ocurrido. Este año hemos cambiado los libros en mi centro y yo me he quedado con el libro viejo por tal de no cambiarlo y no usar un libro nuevo. El mío lo tenía perfecto, forradito, todo perfecto, todo bien cuidado. Entonces se producen pequeñas anécdotas que cambia de un libro a otro, ¿no? Pues te comento dos. Una de ellas es, por ejemplo, el típico problema de matemáticas. Pedro, Juan y Marcos hacen lo que sea. Pues han cambiado el enunciado del problema y es Pedro, María y Juanita. Es decir, temas de la igualdad de sexo. Y también, por ejemplo, otro problema que es, por ejemplo, Juan y Pedro compran botellas de agua y de vino. Bueno, pues ya han cambiado el vino por el refresco. Es decir, ¿por qué? Porque los chicos, tú sabes que con 15, 16, 17 años, pues no beben nada de vino ni nada de esto en sus ratos libres. Y por otra parte, también te quería hacer una reflexión o que tú nos comentes tu opinión sobre cómo ves tú la sociedad española. Yo creo que el tema de la mascarilla demuestra un grado de borreguismo en la sociedad brutal. Brutal porque mucha gente ha defendido el uso de la mascarilla a capa y espada. Yo no soy médico ni tengo herramientas ni argumentos para decir una cosa ni la contraria, ¿no? Pero sin embargo han esperado que el gobierno les diga que ya no es obligatoria para que ellos no tengan criterio propio y la dejen de usar. Entonces tienen que esperar que venga un señor externo que te ha mentido 200.000 veces, tanto el gobierno como los ministros, etcétera, etcétera, etcétera. Han mentido en todo, a veces porque les convenía, otras veces porque no había mascarillas para comprar o para dar a la población. Y en el momento que una persona que te ha mentido mucho te dice una cosa, tú ya lo defiendes. Y el nivel de borreguismo y creo que hasta de anormalidad de la sociedad llega a tal punto de que te encuentras algunas personas que la mascarilla que utilizan es la mascarilla quirúrgica, cuando se supone que ya estamos más que todo el mundo enterado que la mascarilla quirúrgica lo que hace es proteger a los otros, no protegerte tú. Entonces demuestra ya ahí un grado de borreguismo y quizá de analfabetismo, no lo sé, a lo mejor estoy totalmente equivocado. Y me gustaría conocer tu opinión. Como siempre, enhorabuena por todos tus programas y espero no haberme extendido mucho. Un abrazo para todos. Ya sabes, con respecto al tema este de las mascarillas, que hay gente muy reglamentista. Basta con que la autoridad emita un mandato para que lo cumplan, aunque el mandato sea absurdo. La mascarilla durante 2 años ha sido algo parecido a una señalización de virtud de muy bajo coste. Por eso era más común verla en las ciudades pequeñas, en las que todo el mundo se conoce, que en las grandes. Durante los 2 últimos años era habitual que gente de fuera venía a Madrid y se quejaba porque había demasiada gente a su juicio por la calle sin mascarilla. Otros al contrario, otros se alegraban. Pero claro, aquí nadie conoce a nadie, y si te la ponías era solo para evitar la multa, no para evitar que te juzgasen los vecinos con quienes nunca hablas, más que del tiempo, si es que hablas con ellos. Al final no existe policía más efectiva que las patrullas ciudadanas. Mira, a mí en el año 73 mis padres decidieron no bautizarme porque habían perdido la fe. Ojo, en el 73, aún vivía Franco. Lo pudieron hacer sin el coste social asociado a aquello, porque estaban en Madrid. De haber vivido en una capital de provincia, qué sé yo, de 100.000 habitantes, seguramente les habrían señalado y hubieran preferido bautizarme, aunque fuese de mentirijillas. Bueno, así nadie habla mal de nosotros. Bautizar a tus hijos en aquella época en España, o en casi toda España, no tenía tanto que ver con la fe como con una señalización de virtud de cara a la comunidad más cercana. Al principio de la pandemia, si te acuerdas, las autoridades
autoridades, con el apoyo entusiasta de los medios de comunicación, por cierto, nos dijeron que la mascarilla era no solo obligatoria legalmente, es decir, que te exponías a una multa, pues, que era, en algunos lugares llegaron incluso a multar a bastante gente por el tema este de las mascarillas, no es obligatoria porque prevenía los contagios, y bien, empezaron a mostrar estudios, etcétera, sino que quien la llevase puesta era una buena persona. Este era el mensaje principal. Era un tipo solidario que pensaba en los demás y que, bueno, con ese pequeño gesto, ya digo, muy poco costoso, estaba salvando vidas. Bien, muchos lo interiorizaron, pero no tanto el hecho de la prevención de contagios, porque luego veías que la llevaban sucia o puesta de cualquier manera, sino interiorizado en lo de ser personas intachables, que con ese gesto protegían a los demás. Bien, eso es lo que se veía desde fuera, y bastaba para seguir llevándola en todo momento y lugar. Y sobre todo, y esta fue la consecuencia, no sé si no buscada o quizá fue buscada, pero vamos, la consecuencia final fue que muchos se la ponían, se sentían buenas personas y además eso les daba autoridad para vigilar a los demás, para que hiciesen lo propio. En el momento en el que la autoridad dejó de obligar a usarla y los medios han dejado de dar la paliza con el tema, pues muchos han sentido que eso ya no es señalización de virtud alguna y se la han quitado. Es más, como se perciba que la señalización de virtud es no llevarla, a quien la lleve se lo recriminará. Ya lo verás. Bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de la crisis en las criptomonedas. Las criptomonedas son un medio de pago con aceptación sin fiscalización estatal, cuyo valor no puede devaluarse mediante intervenciones políticas por parte de bancos centrales, y sí puede devaluarse por estallido de burbujas especulativas cuando se pierde el influjo de la confianza en la solvencia. Mientras sean una inversión en intangibles, serán volátiles. Mientras sean un refugio fiscal, serán valiosas. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, día 18. Mañana es 19 y estamos de vuelta. Hasta mañana, amigos.